Nosotros llevamos 36 años realizando este evento, o nosotros no, esta comunidad. Y Dios vuelve a realizar un juicio sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre el universo todo. El capítulo 2 del profeta Jeremías nos hace pensar por qué siempre tenemos que reflexionar sobre el señorío de Jesús, el señorío de Dios en nuestras vidas. Yo quisiera que ustedes, si pueden, mirar después el libro del profeta Jeremías en el capítulo 2. Dice así: el Señor se dirigió a mí y me dijo: ve y habla a la ciudad de Jerusalén, grita para que lo oiga bien, háblales, grítales, háblales fuerte, dice el Señor. Así dice el Señor: recuerdo que cuando eras joven me eras fiel, que cuando te hice mi esposa me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva. Israel estaba consagrada a mí, era lo mejor de mi cosecha. Si alguien le hacía daño, yo lo castigaba enviándole calamidades. Yo, el Señor, lo afirmo. Nos estamos preguntando por qué tenemos que volver a hablar del señorío de Dios. Y la razón más profunda es esta: porque Dios mismo nos dice a todos los que estamos aquí, a todos los que hemos participado de esta corriente espiritual bellísima en la Iglesia Católica, la renovación carismática, el Señor vuelve a decirnos a cada uno de nosotros, a ti de manera personal y a mí, a ti como bautizado, a ti como miembro de la iglesia, a ti como participante de una comunidad, a mí como sacerdote del Señor. Viene a decirnos de nuevo el Señor: recuerdo que cuando eras joven me eras fiel. Recuerdo que cuando estabas en tus primeros comienzos, renovación carismática, iglesia católica, carisma en misiones, cada uno de nosotros, me eras fiel. Recuerdo que cuando empezaste me eras fiel, eras mi predilecta. Cuando te hice mi esposa, mi elegida, me amabas y me seguiste a través del desierto, tierra en que nada se cultiva, tierra en que nada se produce. Me seguiste a través del desierto, te saqué de Egipto, te saqué de la prisión, te saqué de la esclavitud y te conduje por una tierra estéril. Me eras más fiel. Por eso tenemos que hablar siempre del señorío de Jesús y del señorío de Dios en la vida, porque viene Dios a hacernos un reclamo. Cuando eras más joven, me eras más fiel. Me amabas con un amor más limpio. Estabas plenamente enamorado, plenamente enamorada. Estabas deseoso, deseosa de mis cosas y te has ido enfriando, dice el Señor. Por eso, descendiente de Jacob, familia de todo Israel, escuchen la palabra del Señor. ¿Qué de malo encontraron en mí sus antepasados, que se alejaron de mí? Se fueron tras dioses que no son nada, y en nada se convirtieron ellos mismos. No se preocuparon por buscarme a mí, que los saqué de Egipto, que los guié por el desierto, tierra seca y llena de barrancos, tierra sin agua, llena de peligros, tierra donde nadie vive, por donde nadie pasa. Hermanos, qué juicio el del Señor. ¿Qué de malo encontraron en mí sus antepasados? ¿Qué de malo encontraron ustedes en mí que me abandonaron? Que se fueron, dice él, tras dioses que no son nada y que en nada quedaron. ¿Qué encontraron de malo en mí? Dice el Señor.
a cada uno de nosotros: ¿qué has encontrado de malo en mí que te has ido tras falsos dioses y no has quedado en nada? Y dice el Señor: yo los traje de esta tierra a esta tierra fértil para que comieran de sus frutos y de sus mejores productos. Pero ustedes vinieron y profanaron mi tierra, me hicieron sentir asco de su país y de mi propiedad. Los sacerdotes no me buscaron, los instructores de mi pueblo no me reconocieron, los jefes se rebelaron contra mí y los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras ídolos que no sirven para nada. Los sacerdotes no me buscaron, los maestros, los predicadores, los instructores de mi pueblo no me reconocieron, los jefes, los servidores, los directores de comunidades se rebelaron contra mí y los profetas se pusieron a hablar de Baal, de ídolos, de otros dioses falsos. En cambio, dice el Señor, por eso, Jeremías 2:9, voy a entablar un proceso contra ustedes y sus nietos, contra ustedes y sus descendientes. Vayan a las islas de Occidente, vayan a un lugar a otro, y mi pueblo se ha olvidado de mi gloria. Cielo, espántate, ponte a temblar de horror. Ese es el juicio, dice el Señor. Yo voy a entablar un proceso, lo voy a demandar. ¿Alguna vez a usted lo ha demandado Dios? ¿Usted qué demanda? En este país se demanda por todo. Si uno se cae, lo demandan. Si uno no cumple el horario en un congreso, lo demanda Roberto Arredondo. Aquí lo demandan a uno por todo. Y dice Dios: yo te voy a demandar, yo voy a entablar un proceso contra ti, porque me has abandonado y te has ido tras ídolos, y mira cómo te ha ido. Por eso dice el Señor: mi pueblo ha cometido un doble pecado. Jeremías 2:12. Mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Por eso Dios te va a demandar. Por eso Dios va a entablar contra ti y contra mí, y contra los dirigentes de la iglesia y de las comunidades, y contra los directivos de los ministerios, de los servicios, contra los predicadores, los instructores. Dios va a entablar una demanda y dice: has cometido un doble pecado. Me has abandonado a mí, que soy la fuente de agua viva. Me abandonaron a mí. Yo no diría amén, porque decir amén es decir, si lo abandonamos, de verdad, qué temor. Por eso dice el Señor: espántate, cielo. No digan amén, porque eso es espantoso. No es decir amén por amén. Espántate, cielo, ante eso. Ponte a temblar de horror. Pónganse a temblar de horror, porque me abandonaron a mí. Ese es el doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas que no conservan el agua. Son pozos rotos que no conservan el agua. Palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra: esa es la demanda que yo voy a entablar contra ti. Me abandonaste a mí, fuente de agua viva, y te hiciste tus propios pozos. Te construiste tus propios pozos. Comenzaste a beber de otros pozos. Por eso, mis hermanos, necesitamos volver a hablar del señorío de Dios y del señorío de Jesús, el Señor, en nuestras vidas. Porque lo hemos abandonado. Lo hemos abandonado a Él.